Hola a todos, no os preocupéis porque enseguida vamos a ver cómo hay que realizar esto. Muy sencillo, como vamos a ver enseguida. Bueno, pues bien, se trata del estudio de la monotonía de una función. ¿La monotonía qué es? Pues estudiar cuándo crece y cuándo decrece una función. Pues para eso simplemente vamos a seguir unos pasos. Vamos a tener la suerte que se puede hacer el estudio del crecimiento y decrecimiento de una función mediante una especie de receta. Y los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Primero, vamos a determinar el dominio de la función. A continuación hallaremos f' de x, es decir, la primera derivada de nuestra función. E igualaremos a 0, de modo que nos va a quedar una ecuación, que puede ser de primer grado, de segundo grado, evidentemente pues depende del tipo de función de la que partimos. Tercer paso, pues tendremos que resolver la ecuación anterior, de modo que una vez que resolvamos, si es que tiene solución, si no tiene solución pues nada, pero si tuviera solución pues podemos tener una solución, dos soluciones, tres soluciones, ya sabéis, depende del grado y del tipo de función que tengamos. Pues bien, una vez que ya tenemos nuestros resultados, pasaremos al cuarto paso. Como veis aquí, pues tenemos que x1, x2, ¿vale? Entonces, estos valores, se me olvidaba un aspecto importante, disculpad, estos valores son posibles máximos o mínimos. Ya veremos cómo determinar si son máximos o mínimos, o si no son ni máximos ni mínimos. Pero seguimos con el crecimiento. Cuarto paso. En el cuarto paso lo que tenemos que hacer son intervalos. ¿Cómo vamos a hacer intervalos? Pues con los valores obtenidos anteriormente. Con los valores, ojo, que no son del dominio. Y con más y menos infinito hacemos intervalos. De modo que si por ejemplo suponemos que en la ecuación anterior x1 es menor que x2 y vamos a suponer en este caso que el dominio era todo R, o sea, no había valores que coger porque todos eran del dominio y nosotros tenemos que coger para hacer intervalos los que no son del dominio. Pues en este caso, con x1, x2 más y menos infinito haríamos intervalos de la siguiente forma, siempre de forma ordenada, del más pequeño, ¿no?, que en cierto modo, por decirlo de alguna forma, sería menos infinito, hasta el mayor, por decirlo de alguna forma, es más infinito. Pues hacemos intervalos, pues tal y como vemos aquí. Que en vez de tener dos soluciones, en la ecuación anterior teníamos tres, pues aparecerán más intervalos. Que en vez del dominio es todo R, tenemos que es todo R menos el 1 menos dos valores, pues esos valores también los incluiremos y nos irán saliendo más intervalos. Y con esto ya tendríamos concluido el cuarto paso. Para el quinto paso podríamos configurar una tabla tal y como tenemos aquí, con los intervalos anteriores, como veis aquí, en el margen izquierdo ponemos f' de x, ahora veremos para qué, y debajo f de x. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir un valor de cada intervalo en f' de x, pero tiene que ser un valor de dentro del intervalo. De modo que nosotros tendremos que si al sustituir ese valor vemos que el resultado es positivo, eso nos estará diciendo que nuestra función en ese intervalo crece. Esa es la información que nos da. Pasaríamos al siguiente intervalo, cogemos un valor intermedio que llamamos por ejemplo x sub 0 y sustituimos nuevamente la primera derivada. Operamos y si el resultado me da negativo, quiere decir que en ese trozo, en ese intervalo, la función
decrece. Así pasaríamos a cada uno de los intervalos que tuviésemos y finalmente sustituimos en el último intervalo, en la primera derivada, un valor cualquiera que cogiéramos intermedio y si me diera positivo, todo esto lo estoy suponiendo, eso quiere decir que cuando da positivo la función crece, cuando da negativo decrece. ¿Puede dar crece, crece y después decrece o decrece, decrece, después crece? Sí, puede dar. Yo aquí he supuesto que crece, decrece y crece. Ahora veréis por qué. Pues bien, como acabo de decir, lo que tenemos que hacer en este quinto paso es, con ayuda de esa tabla, que no es imprescindible, pero es muy útil, es sustituimos un valor de cada intervalo en la primera derivada, de modo que si el resultado de sustituir es mayor que 0, la función crece, f de x crece en ese intervalo. Si el resultado de coger el valor del intervalo y sustituir en la primera derivada es menor que 0, entonces la función de partida decrece en ese intervalo. Y para concluir, solo deciros que aunque estamos en crecimiento, este paso ya me informa de si hay máximo o no hay máximo. Observad por qué. Es muy sencillo. Si nosotros tenemos que una función en el primer intervalo, mirad en la tabla lo que voy a ir marcando. Si tenemos que una función crece hasta x1 y a partir de x1 decrece, ¿qué vamos a tener en x1? Pues efectivamente, un máximo. Si nosotros tenemos que una función va decreciendo de x1 a x2 y a partir de x2 crece, ¿qué vamos a tener en x2? Creo que se ve, pues un mínimo. Luego, como veis, estudiando el crecimiento también podemos obtener si tenemos máximo o mínimo. Pues bien, para finalizar vamos a ver un ejemplo concreto con la función x cubo menos 2x. Estos pasos serán los que les tendremos que aplicar a cualquier función. Pues bien, como ya sabemos, un primer paso que es determinar el dominio, por ser una función polinómica es todo R. A continuación determinamos la primera derivada, en este caso 3x cuadrado menos 12, e igualamos a 0. Como tercer paso, sabemos que se trata de resolver la ecuación obtenida en el apartado anterior, en este caso una ecuación de segundo grado, fácil de resolver. Podría ser una ecuación de grado superior, que aplicaríamos Ruffini, una función racional, etcétera, etcétera. Solución en este caso, más y menos 2. Por tanto, ya sabemos que con estos valores los vamos a utilizar para hacer intervalos y que además son candidatos para posibles máximos y mínimos. Cuarto paso, pues hacemos nuestros intervalos ayudándonos de la tabla que hemos visto anteriormente y que aquí estamos construyendo rápidamente. De modo que ahora lo que tenemos que hacer es sustituir un valor del interior de cada intervalo en la primera derivada. Por ejemplo, f' de menos 3. Hacemos los cálculos oportunos y vemos el signo, que es lo que realmente me interesa, el signo. Como es positivo, de menos infinito a menos 2, nuestra función sabemos que crece. De menos 2 a 2, f' de 0 es negativo, por tanto nuestra función en ese tramo decrece. De 2 a más infinito, pues tenemos f' de 3, nuestro signo es positivo, por tanto nuestra función crece. ¿Qué quiere decir esto? Que si una función, que el vídeo de máximo y mínimo lo vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a ver cómo se determinan de forma específica, con este método de determinar crecimiento y decrecimiento ya podemos saber que en menos 2 tenemos un máximo, ya que la función crece hasta ese punto para luego decrecer. En menos 2, repito, tenemos un máximo. Y como la función decrece hasta el 2 para luego crecer, pues ahí tenemos un mínimo. ¿Cómo vamos a determinar la coordenada y de nuestro máximo y de nuestro mínimo? Pues simplemente sustituyendo esos valores en la función de partida. O sea, sabemos que hay un máximo en x igual a menos 2, para averiguar la y sustituimos en f de x.
Sabemos que tenemos un mínimo en x igual a 2. Para obtener la y sustituimos en la función de partida. Pues concluyendo, tendríamos que nuestra función crece en el intervalo menos infinito a menos 2 unión de 2 a más infinito y decrece en el intervalo de menos 2 a 2. Y el estudio realizado, como podemos ver, se corresponde con esta gráfica. Pues esto es todo sobre crecimiento y decrecimiento y hasta el próximo vídeo.